habla de muchas viudas, no de viudos. Hay muchas, incluso en la primitiva iglesia había como una institución, formaban una institución, las viudas. Porque es cierto que en aquel momento la mujer sola, o sea, una viuda era como la viuda pobre del Evangelio, era como realmente quedaba muy desamparada, como que el viudo tenía más recursos, por la mentalidad misma de la época. Entonces la viuda es como el arquetipo de la mujer, viuda sin hijos y así sola, es como que su destino es la miseria absoluta. Pero, bueno, esta es una viuda que, tal como lo dice aquí el Evangelio, es una viuda sana. Quedó viuda, joven, y se consagró al Señor. Eso entra en la óptica, en la mirada de fe de esa gente creyente. Bueno, entra en la providencia de Dios, quedó viuda, el sentido religioso de la vida es tan fuerte que, bueno, sufrió, seguramente habrá sufrido mucho de quedarse viuda, pero encuentra su camino en la consagración a Dios. De algún modo se desposa con Dios, vive en el templo y allí se santifica y no sé cuánto, no se dice más, no aparece más Ana en la Biblia. Pero esto es interesante porque nos hace ver que hasta la viudez, hasta ese momento, que de algún modo es inevitable también en la vida, se entiende como una consagración. O sea, por supuesto que en la misma Biblia hay muchos casos de viudos que se casan. Y eso es perfectamente legítimo. Y de hecho hay santos viudos que se han vuelto a casar. Santo Tomás Moro es un caso típico, pero hay otros. O sea, eso es perfectamente legítimo. Pero aquí digamos, la atención está en que la viuda, o solía pasar así, solía ser así, la viuda entiende esto que se ha presentado, que implica que si estaba bien casada y si estaba enamorada, implica ahora un desgarrón y una cruz, un dolor. Bueno, eso se transforma en consagración. Se consagra a Dios, o sea, la vida no está perdida. Tampoco se concibe la viudez como una liberación. Algunos lo ven así. Algunos están haciendo alguna novena para llegar a ser... sí. ¿Por qué dijo algunos? Algunos, porque hay por ahí en este mundo. Y no algunas. Masculino. Ah, no, puede ser algunas también. Casi todas las... Yo voy a hablar, no sé de... viudas que viudas. Es verdad. Y está la viuda alegre también, que no sé quién es. Pero, no, yo conozco que hay viudas alegres. Hay como clubs de viudas alegres que se reúnen a compartir la alegría de su viudez. Y a veces, y es una situación realmente triste, que esta mujer encare la vida de esta manera, porque es triste. Si tiene hijos, es triste para sus hijos, porque es triste. Es triste ver con qué alegría, con qué rapidez ya desapareció toda huella de dolor y es como que vuelve a ser adolescente con una felicidad inmensa. Eso, claro, digamos, no es como una buena señal, aunque es legítimo casarse de vuelta. Pero por ahí hay viudas alegres que tampoco piensan en casarse, simplemente piensan en ser alegres. Y eso habla no de un adelantamiento en la vida, sino de una regresión a una adolescencia, a una incapacidad de amar. Tal vez nunca amó bien, por eso ahora que quedó viudo o viuda, sigue igual que antes, digamos. Antes estaba formalmente casada, pero sin amar mucho. Ahora sigue viuda sin amar mucho tampoco. Simplemente pensando en sí misma, no sé, en mirarse al espejo, en su piel, en pasarlo bien, en divertirse o en disfrutar la vida de algún modo, como pueda. Pero todo es signo de que antes tal vez no tuvo ningún gran amor y ahora menos. La de Ana es un caso, que era un caso bastante común. Una mujer que se casó, seguramente se casó con amor, vivió su matrimonio como tenía que vivirlo, sufrió esa desgracia, pero la desgracia se convierte, o ve en eso, el signo, un camino que la providencia le abre para consagrarse a Dios.
Bueno, acá vino, hoy no vino. Nuestra Milagro la habrá llamado a, ¿cómo se llama? A Marina de Ferrari, la hija de, la nieta de Coronel Guevara. Coronel Guevara, que quedó viudo hace 2 años, o 3. Y él a los 80 años fue admitido en el Verbo encarnado, ¿no? Para ser sacerdote. Él encontró, y era un matrimonio ejemplar, los conocí muchos años, ¿no? Ejemplar desde muchos puntos de vista, pero quedó viudo con todo el dolor del alma, pero bueno, ahora ya a mi edad, si me aceptan, sentía el llamado al sacerdote, si me aceptan, yo voy a ir al seminario. Lo aceptaron, murió a los 15 días de ingresar. Ingresó y murió. Ya estaba muy enfermo, lo aceptaron con mucha magnanimidad, porque realmente a nadie se acepta así. Pero lo aceptaron por ser quien era, porque es realmente una figura prócer, y bueno, porque se sabía de la rectitud de su intención, aunque era probable que viviera poco. Y así fue, 15 días vivió. No sé si va a ordenar. ¿Cómo? No sé si va a ordenar. La sotana. No, pero por ahí No, le pusieron la sotana en el entierro. Para el velatorio le pusieron la sotana, entonces tenía su espada, de la bandera argentina, y tenía su sotana, y tenía una cruz pectoral muy antigua, que era de un tatarabuelo de él, que se casó, que quedó viudo, que fue al seminario y que fue obispo auxiliar de Buenos Aires, en el 1800 y pico. Era tatarabuelo, no sé qué era de él. Entonces, esa cruz de la que él era el heredero, que la conservaba siempre, la tuvo él, no sé si se la pusieron ya para siempre ahí en el cajón, no sé. Pero la tenía en el velatorio, ¿no? Con la sotana. Y bueno, dio sentido es verdad que ya eran los últimos años, pero le supo dar sentido cabal, así como había sabido dar sentido a la vida anterior, se lo supo dar también a lo que le quedó, y tal vez más, en plenitud, digamos, ¿no? Bueno, acá viene a veces la nieta, pero vean, vive lejos, y no vive. O sea que la viudez no es una liberación simplemente. ¿Liberación de qué? Ella lo vio como consagración. Después, más adelante, en el versículo 39, se vuelve a hablar de la ley del Señor. Acá en el acta se decía la otra vez, porque en esos versículos anteriores se mencionaba varias veces la ley del Señor. Entonces, la actitud de respeto que la Sagrada Familia tenía por la ley del Señor. La ley, porque era un pueblo religioso, y María y José eran muy religiosos. Entonces, la ley del Señor, bien entendida, no al estilo como lo entendían por ahí los fariseos y otros que se agarraban a la letra de la ley, como para tranquilizar la conciencia, pero nada más que eso, sino que entendían la ley del Señor como expresión de la voluntad del Señor, la ley del Señor como un camino de sabiduría que llevaba a Dios. Bueno, aquí otra vez, dice, después de cumplir en Jerusalén todo lo que ordena la ley del Señor, volvieron a su ciudad de Nazaret, dice acá el Evangelio, después de cumplir la ley del Señor. Y más adelante, 41, sus padres iban todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Era una familia cumplidora, cumplía con la letra de la ley, pero con el espíritu de la ley también. Cuando el niño cumplió 12 años, subieron como de costumbre, porque era costumbre. Lo tenían todos los años, siendo pobres, y los viajes en aquella época no eran así como los nuestros, iban de Nazaret a Jerusalén para cumplir con la ley del Señor y celebrar la Pascua allí en la ciudad de David, en la ciudad santa. ¿Qué es acá lo que importa? Y bueno, lo que importa es lo que ya antes importaba, me parecía interesante, y es que esta familia tiene cosas que son únicas, pero tiene cosas que son imitables. Y siempre es imitable el respeto por la